A muchas personas les preocupa mucho contestar esta pregunta, ¿no? ¿Qué sucederá en el futuro cercano? ¿Se hizo esta pregunta alguna vez? ¿Cómo va a estar mi familia en el futuro cercano? ¿Vamos a tener lo que necesitamos o vamos a pasar necesidad? ¿Será que mi familia va a poder vivir para siempre? Bueno, a las personas les interesa mucho saber, tener información sobre el futuro. De hecho, muchos buscan información en fuentes que no son tan confiables. Por ejemplo, astrólogos, horóscopos, videntes, adivinos, oráculos. Bueno, muchas fuentes de información sobre el futuro que son muy poco confiables. Y la gente está realmente interesada, ¿no? De hecho, hasta se han hecho películas. No sé si usted tal vez la habrá conocido. En 1985 se hizo muy famosa una película de un científico que creó una máquina del tiempo, como se puede ver en la imagen, ¿no? La intención era conocer el futuro, entonces estar preparado, ¿sí? Estar preparado para lo que iba a suceder. La idea era, viajo al futuro, veo cómo está todo, vuelvo, me preparo, entonces ya puedo afrontar el futuro de otra manera. Nada, le salió mal, terminaron viajando al pasado y después no podían volver al futuro. Ese era el título de la película, ¿no? Bueno, la gente en general necesita conocer qué va a suceder en el futuro. Pregunta, ¿cuál es la única fuente confiable de información sobre el futuro? ¿Existe alguna fuente confiable? Si usted trajo su Biblia, yo lo invito a que me acompañe en la lectura de Isaías capítulo 46. Observe qué interesante lo que dice Jehová. Muchas gracias por la imagen. Lo que dice Jehová en Isaías capítulo 46, los versículos 9 y 10. ¿Sí? Si usted está estudiando la Biblia o si viene por primera vez, le va a llamar mucho la atención que todo lo que vamos a analizar hoy tiene base bíblica, ¿no? Vamos a ir viendo versículos de la Biblia que hablan sobre lo que podemos conocer del futuro. ¿Sí? Pero observe, esta es la base, lo que dice Isaías 46, 9 y 10. Allí Jehová dice, acuérdense de las cosas anteriores de mucho tiempo atrás, de que yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie como yo. ¿Cuál es la capacidad que tiene Jehová? En el versículo 10 dice, desde el principio yo predigo el final y desde mucho tiempo atrás cosas que todavía no se han hecho. Yo digo, mi decisión se mantendrá y haré cualquier cosa que yo desee. ¿Sí? Así que Jehová es el único, el único que tiene la capacidad de conocer desde el principio, porque Él nos creó, así que nos conoce desde el principio, y tiene la capacidad de conocer desde el principio el final. Y de hecho, como sigue diciendo el versículo 10, tiene también la capacidad de tomar una decisión a futuro y que esa decisión se haga realidad. ¿Conoce usted alguna otra persona que tenga esa capacidad? Bueno, al ser tan corta nuestra vida, conocemos muy poco del pasado. No podemos predecir mucho de lo que vaya a suceder en el futuro. Jehová es la única fuente confiable. Así que si necesitáramos de alguna máquina del tiempo, la única máquina del tiempo que existe y que es confiable es la palabra de Dios, la Biblia. Porque en su palabra Jehová dejó escrito lo que sucedió en el pasado, todo lo que puede interesarnos del pasado y lo que puede interesarnos del futuro. De hecho, hay prueba tangible de que es la única fuente confiable de información sobre el futuro. Porque si usted busca en la Biblia, hay detalles sobre, por ejemplo, los rasgos de personalidad de la gente y los sucesos mundiales en general que marcan la época en la que estamos viviendo hoy. Vamos a ver algunos ejemplos, mire, sobre cómo sería la gente. Busque conmigo, por favor, 2 Timoteo capítulo 3. Entonces, vamos a ver en dos ejemplos cómo Jehová ha demostrado ya que tiene esta capacidad desde hace mucho tiempo de conocer el futuro, ¿sí? Esto que vamos a leer en 2 Timoteo 3, desde el versículo 1, se escribió hace 1958 años. Así que mire usted, ¿no? No es menor el detalle. 2 Timoteo 3, 1. Dice,
Pero debes saber que en los últimos días, y esta expresión se va a repetir a lo largo del discurso, en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. ¿Cuáles serían las características de la gente? Porque la gente solo se amará a sí misma. Serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo. Serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces, no amarán lo que es bueno. Serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. Así que esto, hace 1958 años, describía cómo sería la gente en los últimos días. Entonces la pregunta es, ¿no es cierto que hoy se ve en el mundo, en la gente en general, este tipo de características? Y tal vez los que sean mayores, hace 50 años, ¿era la gente como es hoy? ¿O hace 20 años, era la gente como es hoy? En esta última época del tiempo, se agravó mucho la situación. ¿Qué quiere decir? De que estamos en los últimos días. Qué interesante, ¿no? Así que hace mucho tiempo Jehová ya predijo el final de cómo sería la mentalidad de la gente. También dijimos que la Biblia habla sobre los sucesos mundiales. ¿Qué cosas estarían pasando en el mundo además de la mentalidad de la gente? Bueno, eso lo encontramos en Mateo. Buscamos de nuevo Mateo capítulo 24. En esta oportunidad los discípulos de Cristo le preguntaban, ¿no? ¿Qué señales habría en el mundo antes de que llegue, ¿no? De la llegada del Cristo? Entonces Jesús en el capítulo 24 desde el versículo 6 habla de guerras, noticias de guerra, y dice, cuidado, no se alarmen porque estas cosas tienen que suceder, pero todavía no es el fin. Así que Jesús ya fue un poquito más en el tiempo y en vez de hablar solo de los últimos días, comenzó a hablar del fin. ¿Sí? ¿Qué iba a suceder antes del fin? Mire lo que dice el versículo 7. Peleará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en un lugar tras otro. Todo esto es el principio de grande sufrimiento. Después el versículo 10 habla de que se traicionarán unos a otros. En el versículo 12 dice que se enfriaría el amor de la mayoría. Pero mire qué lindo lo que dice el versículo 14. Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esto se escribió hace 1982 años. Claro, Jesús, por inspiración divina, explica esto, ¿no? De que cómo sería el mundo antes de que llegue el fin, o sea, los últimos días. Y todos estos sucesos mundiales, nosotros somos testigos de que está sucediendo, de que hay guerras, de que hay hambre, de que hay terremotos, ¿sí? Y de que las buenas noticias del reino se están predicando en todo el mundo. Así que, de nuevo la pregunta, ¿existe una fuente confiable de información sobre el futuro? Bueno, Jehová nos ha dejado más que pruebas para demostrarnos de que existe esa información confiable. El mundo está esperando que llegue el fin, ¿sí? Esto es inminente. Que se predijo hace mucho tiempo y que se está cumpliendo, solo falta la última parte de las profecías bíblicas. Entonces la pregunta es, ¿le gustaría a usted saber qué va a suceder en el futuro cercano? En los próximos días, ¿le gustaría saber qué va a suceder? ¿Cómo esto va a afectar a su familia? ¿Cómo va a afectar a la congregación? Bueno, si tiene su Biblia, vamos a ir analizándolo con versículos bíblicos. Vamos a ver 5 sucesos que van a pasar dentro de muy, muy poquito tiempo. Y si usted está estudiando la Biblia o es de las primeras veces que viene a estas reuniones, se va a sorprender de los detalles que tiene la Biblia, nuestra máquina del tiempo. No necesitamos la de la película, porque tenemos una disposición.
Y mire qué bondadoso que es nuestro Dios, que todo el mundo tiene a disposición esta máquina del tiempo. Todo el mundo puede conocer lo necesario sobre el pasado y todo el mundo puede conocer lo necesario sobre el futuro. Así que vamos a ello, ¿le parece? Vamos a empezar. El primer suceso, lo que esperamos que sucede dentro de muy poquito, ¿sí? Vamos, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 2. Esto que va a suceder dentro de muy poquito. Dice, porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová, o el fin, ¿no? Como decía Jesús, vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán. Así que, antes de que llegue el día de Jehová, qué va a ser lo que va a marcar el comienzo del día de Jehová? Bueno, en la imagen podemos darnos cuenta de lo que va a ser este grito, ¿sí? De paz y seguridad. Las naciones van a hacer una declaración de paz y seguridad. ¿Participarán en ella los líderes religiosos? Bueno, en vista de que son parte del mundo, es posible de que los líderes religiosos mundiales se unan a las naciones en esta declaración de hay paz, hay seguridad. Esta declaración será la señal de que el día de Jehová está por empezar, el fin del que hablaba Jesús. Así que bueno, este es el primer suceso. La Biblia indica, antes que comience el día de Jehová, usted va a escuchar en todo el mundo el grito de paz y seguridad. No va a haber dudas. Así que esto lo esperamos con ansia, ¿verdad? El grito de paz y seguridad. ¿Cuál es el segundo suceso? Este lo encontramos en Revelación o Apocalipsis, capítulo 17 en adelante. Apocalipsis, capítulo 17. Yo mientras le voy contando. En estos dos capítulos, en el capítulo 17 y 18, se habla de la unión entre la religión falsa y los líderes políticos, ¿sí? Se describe la religión falsa como una mujer, una prostituta, que está sentada sobre una bestia salvaje, ¿sí? De color rojo escarlata, que estaba llena de nombres blasfemos y tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿no? En la imagen podemos apreciar esta representación. La misma imagen que habíamos visto al principio, que tenía abrazado un líder religioso con un líder político, diciendo paz y seguridad, bueno, el capítulo 17 de Revelación lo representa de esta forma. Una mujer representando las religiones falsas como si tuvieran control sobre los gobernantes mundiales, ¿sí? De esta forma están unidos. Así es como lo conocemos hoy el mundo, ¿no? Tienen mucho poder los líderes religiosos sobre los gobernantes mundiales. ¿Cuánto va a durar esta unión? Observe lo que dice Apocalipsis capítulo 17 en el versículo 16. Dice, los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje odiarán a la prostituta y la dejarán en ruinas y desnuda. Se comerán su carne y a ella la quemarán por completo con fuego, porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo el pensamiento de Él. Así que bueno, qué interesante esto que va a suceder, ¿no? Aunque parecían tan amigos, los líderes religiosos y los líderes políticos, la Biblia representa ahora esto que va a suceder. Un conjunto de naciones, los miembros de las Naciones Unidas, atacan a las organizaciones religiosas falsas. Ese será el comienzo del día de Jehová, la destrucción de Babilonia la Grande. Observe lo que dice el versículo 8 del capítulo 18. Dice, por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada por completo con fuego, porque Jehová Dios, que la juzgó, es poderoso. Así que bueno, esperamos con ansias que esto suceda, que los líderes religiosos, los líderes mundiales,
o como dice la información, los miembros de las Naciones Unidas y las naciones aliadas a estos ataquen a la religión falsa y la destruyan por completo. Este será el comienzo del día de Jehová. Y en nuestra lista de sucesos, el segundo, ¿no? Hablamos del grito de paz y seguridad y de la destrucción de las religiones falsas. ¿Qué es lo que sigue a esto? Bueno, vamos a Ezequiel, Ezequiel capítulo 38. En esta oportunidad, en el capítulo 38 de Ezequiel, a este conjunto de naciones que ya destruyeron a las religiones falsas, no se los representa con una bestia salvaje. Se le otorga el nombre de Gog de la tierra de Magog, ¿sí? En esta representación de Ezequiel capítulo 38. ¿Cuál es el siguiente paso? Observe lo que dice el versículo 8. Ezequiel capítulo 38, versículo 8. Dice: después de muchos días se te prestará atención en la parte final de los años. Otra vez la expresión, ¿no? La parte final. Tú invadirás la tierra de un pueblo que ha sido restaurado tras los ataques de la espada, que ha sido juntado de entre muchos pueblos y traído a las montañas de Israel que habían estado devastadas por mucho tiempo. Los habitantes de esta tierra fueron traídos de vuelta de entre los pueblos y todos ellos viven seguros. Vendrás contra ellos como una tormenta y como nubes cubrirás la tierra, tú, todas tus tropas y los muchos pueblos que te acompañan. Así que, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es el tercer suceso? Bueno, el versículo 8 habla de un pueblo, ¿sí?, que ha sido juntado de entre muchos pueblos, que fueron traídos de vuelta y todos ellos viven seguros. ¿No es cierto que nos sentimos nosotros identificados con esto? Hemos sido reunidos de entre muchas naciones y nos sentimos seguros, protegidos por Jehová. Así que este Gog de la tierra de Magog, como se ve en la imagen, va a ser un conjunto de naciones que van a formar una coalición, obviamente, e intentarán atacar al pueblo de Dios. Tendrán que aliarse entre muchas naciones porque como el pueblo de Dios está por todo el mundo, tendrán que ponerse de acuerdo para atacarlo de forma conjunta. Así que como un tercer suceso, como vemos en la imagen, el ataque de Gog de Magog al pueblo de Dios. Y ahí podemos ver, ¿no?, cómo se están organizando líderes, gobernantes mundiales, ejércitos. Se ve que tienen atentos ahí a los hermanos del cuerpo gobernante, ¿no? Los tienen seleccionados. Bueno, va a ser un ataque, van a organizar un ataque, una coalición de naciones, van a intentar atacar al pueblo de Dios, como un tercer suceso que esperamos que suceda dentro de poco, ¿sí? Pero ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál será el cuarto suceso? Vamos a Ezequiel, el mismo capítulo, Ezequiel capítulo 38, desde el versículo 18. Mire qué interesante lo que dice. Ese día, el día en que Gog invada la tierra de Israel, afirma el Señor soberano Jehová, se desatará mi gran furia. Y observe lo que va a hacer Dios en esa furia. El versículo 22. Ejecutaré mi sentencia contra él, con peste y con derramamiento de sangre. Haré que caiga una lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que lo acompañan. Yo sin falta me engrandeceré, me santificaré y me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones, y tendrán que saber que yo soy Jehová. Así que bueno, ¿qué va a suceder entonces con estos que estaban organizando el ataque al pueblo de Dios, a este pueblo que estaba seguro, protegido por Jehová? Bueno, Jehová, como vemos en la imagen, va a interceder. Los ángeles, que ya colaboraban con Jehová en reunir a su pueblo mediante la predicación, participarán activamente en protegernos. El ejército más poderoso del universo está de nuestro lado. Y qué hermosa representación, ¿no?, que ha hecho la organización sobre este suceso. La gente va a estar peleando directamente con Jehová y su ejército. Nunca perdió el ejército de Jehová. Así que, ¿qué miedo podemos tener? Qué interesante, ¿no? Este cuarto suceso lo vamos a poder ver, así como usted lo ve en la imagen. Así dice la Biblia.
¿no? Jehová va a interceder y va a proteger a su pueblo. Esto va a ser así. No hay que asustarse porque estamos bien protegidos. Así que este cuarto suceso va a ser maravilloso. Y el quinto es el que esperamos con ansia, ¿no? Vamos a Apocalipsis de nuevo, Apocalipsis capítulo 21. Esto seguramente lo habremos leído muchas veces, pero tal vez esta vez sea especial, ¿no? Porque como venimos viendo lo que iba a suceder antes de esto, va a ser muy lindo que podamos disfrutarlo después de haber pasado por los cuatro sucesos que mencionamos antes, ¿no? Mire cómo va a ser. Le va a afectar particularmente, personalmente a usted y a su familia. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Dice, luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía, mira, la tienda de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y les secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido. Así que bueno, el quinto suceso, qué emocionante, ¿no? A partir de ahí, todo va a ser bueno, todo va a ser buenas noticias, como se ve en la imagen. Todos vamos a poder disfrutar de la tierra siendo gobernada por el reino de Dios, las bendiciones de su gobierno. Ya no va a haber religión falsa, no va a haber gobernantes corruptos, no va a haber nadie que intente atacar al pueblo de Dios. Vamos a estar viviendo bajo la dirección de Cristo, en la tierra, hecha un paraíso. Y como dice allí el versículo 4, no va a haber lágrima de dolor, no va a existir la muerte, no va a haber más tristeza, llanto ni dolor. Esto va a ser maravilloso, ¿verdad? Esto que se escribió hace tanto tiempo y que esperamos con ansia, no va a dejar de sorprendernos, tener todos los días buenas noticias. Si existiera en el Nuevo Mundo un noticiero que no sabemos si va a pasar, pero usted imagínese que pase un noticiero, tendría todas noticias buenas, ¿no? Resurrecciones, personas que estaban enfermas y se curaron, ¿no? Va a haber salones para todos. Vamos a poder adorar a Jehová en felicidad, en seguridad. Así que bueno, 5 sucesos que esperamos dentro de muy poco tiempo. La pregunta esta de qué sucederá en el futuro cercano, bueno, ya dimos respuesta, ¿no? ¿Recuerdan cuáles son los 5 sucesos? El primero, el grito, yo voy a repasarlo porque por ahí también me olvido, ¿no? El primero, el grito de paz y seguridad. Este suceso mundial va a indicarnos que el día de Jehová ya empieza. ¿Cómo empieza el día de Jehová? Con el segundo suceso, la destrucción de Babilonia la Grande. Esta alianza que parecía tan estrecha se va a disolver, ¿no? La Biblia dijo de que los grupos de naciones van a destruir por completo a las religiones falsas. El tercer suceso, el ataque de una coalición de naciones al pueblo de Dios. No nos da ningún miedo, ¿no? No nos da ningún miedo, porque el cuarto suceso, el Armagedón, veíamos allí el ejército de Jehová, el más poderoso del universo de nuestro lado, protegiendo al pueblo de Dios. Y el último, las bendiciones de su gobierno, ¿no? Así que bueno, eso es lo que esperamos que suceda dentro de poco. Todo lo que la Biblia profetizaba para el futuro, todo esto que se dice hace miles de años, mucho se está cumpliendo ahora, a cabalidad. Esto que esperamos dentro de poco se va a cumplir, no tenemos ninguna duda de que así va a ser. La pregunta es, ¿cómo podemos prepararnos para esto que va a suceder? Porque dijimos, va a afectar a todo el mundo. Entonces, ¿cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo va a afectar a mi familia? ¿Puedo sobrevivir yo a esto que va a suceder? Bueno, Amós capítulo 3, versículo 7 dice que Jehová no hace nada sin antes revelar sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Sí? Así que imagínese usted, ¿qué intención puede tener Jehová de revelar algo antes que suceda? Bueno, la intención es que su pueblo esté preparado. Porque usted imagínese, si todo esto va a pasar y nosotros no sabíamos nada, ¿cómo podemos prepararnos? Así que Jehová espera que sus siervos estén preparados para esto que va a suceder.
Por eso lo avisó con miles de años de anticipación. ¿Cómo podemos prepararnos? Vamos a leer el último texto. Mire, Sofonías capítulo 2. Sofonías capítulo 2 tiene una exhortación muy linda, ¿no? Desde el versículo 2. Sofonías capítulo 2, el versículo 2. Allí dice, antes de que se cumpla el decreto, antes de que el día pase como la paja llevada por el viento, antes de que caiga sobre ustedes la ardiente furia de Jehová, antes de que caiga sobre ustedes el día de la furia de Jehová, busquen a Jehová, todos ustedes los mansos de la tierra, los que obedecen sus justos decretos. Busquen justicia, busquen la mansedumbre, probablemente se les oculte durante el día de la furia de Jehová. ¿Sí? Así que esta exhortación, ¿cuándo es el momento de poner en práctica esta exhortación? Bueno, el versículo 2 lo deja muy claro porque 4 veces dice, antes, antes de que suceda todo lo que vimos recién, tenemos que buscar a Jehová. Así que bueno, estamos a tiempo. Si usted está estudiando la Biblia, no tiene por qué asustarse porque está a tiempo de cumplir con esta exhortación que dice el versículo 3. Busquen a Jehová. ¿Qué significa buscar a Jehová? Bueno, significa estudiar su palabra y cultivar una estrecha relación con él. La Biblia dice que Jehová no desea que las personas sean destruidas. Él desea que toda clase de personas se salve. De hecho, en Santiago capítulo 4, versículo 8, está la exhortación, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Así que Jehová está esperando que las personas mansas, como dice el versículo 3, lo busquen, todos los mansos de la tierra. Así que si está estudiando la palabra de Dios, la Biblia, con algún testigo de Jehová, está dando un paso en la dirección correcta. Está haciendo lo que dice el primer paso, buscar a Jehová. ¿Cuál es el segundo paso? El versículo sigue diciendo, busquen la justicia. Esto significa aprender y seguir las normas de Dios sobre lo que está bien y lo que está mal. O como dice otro versículo de la Biblia, detesten lo que es malo, apéguense a lo que es bueno. Eso significa buscar la justicia. Porque uno puede conocer cómo piensa Dios, qué espera Dios de uno y tomar la decisión de no, yo voy a hacer lo que yo quiero con mi vida. Está libre de tomar esa decisión. Pero la exhortación es busquen la justicia. Entonces ya no hacemos como a mí me parece. Ya no hago mi vida como me da la gana. No, tengo que hacer mi vida como Jehová quiere que lo haga. ¿Sí? Y la última exhortación, busquen la mansedumbre. ¿Qué significa? Obedecer a Jehová con humildad. Como dice Proverbios 3, 5 y 6. No te apoyes en tu propio entendimiento. Tomar a Jehová en cuenta en todos los caminos y él hará de derechas tus sendas. Así que buscar la mansedumbre es el tercer paso, para que antes de que pase todo lo que dijimos que va a suceder, podamos tener la posibilidad de que se nos oculte del día de la furia de Jehová. Así que qué interesante, ¿no? Pudimos ver en este discurso que Jehová es la única fuente confiable de información sobre el futuro. Su palabra, la Biblia, nos dice todo lo que necesitamos saber del pasado y del futuro. Vimos los 5 sucesos que esperamos dentro de muy poquito tiempo. ¿Y qué podemos hacer nosotros para sobrevivir? Busquen a Jehová, busquen su justicia, busquen mansedumbre. Tenemos toda la información que necesitamos del futuro, ¿no le parece? Qué interesante que en su gran amor Jehová nos explique todo lo que va a hacer. Quiere que sobrevivamos. Por eso, para disfrutar de un futuro eterno, haga de Jehová su fortaleza. No tenga ningún miedo. Jehová va a cuidar a su pueblo, vamos a sobrevivir como pueblo a su día y vamos a disfrutar de muchas bendiciones gracias a que nuestro gran Dios nos dijo lo que va a suceder en el futuro cercano.